manitos y manitas, ¿qué tal están? Disculpe que esté así, estaba llorando muchísimo y prometí hacer el video para YouTube sin llorar, de verdad, sin llorar, se los prometo que no voy a llorar, ya. Ok, miren, la familia de mi papá, yo me acabo de dar cuenta de que esa gente no quieren saber de mí. Ustedes vieron el story time que yo hice, hablándole, contándole sobre mi historia y todo eso. Entonces ustedes saben que mi madre falleció cuando yo tenía 4 años de edad, me pusieron a trabajar, me sacaron de la escuela y todo eso. Ya yo con 5 años yo ya estaba trabajando y todo. Pues no, mujeres hembras, disculpen, yo siempre digo mujeres hembras y hombres varones. Yo no sabía, de verdad, yo no sabía que yo tenía familia de parte de padre. O sea, sí, yo sé que yo tenía familia, pero es como que si yo no hubiese sabido, porque yo me crié con familiares de parte de madre y no de parte de padre. Entonces, oye, yo puedo decirles que hasta esta edad que yo tengo, yo solamente he visto a mi papá como 15 veces, de verdad. Yo he ido a visitarlo y él nunca ha estado aquí, nunca ha estado ahí. Entonces, pero las veces que él ha venido a visitarme, que son como 15 veces o menos, porque no recuerdo haber convivido más tiempo con él, las veces que él ha venido a visitarme, no es realmente a visitarme, sino que él viene a arreglar asuntos, cosas legales de él y aprovecha y ha pasado por donde yo vivo, solamente así. Entonces ustedes saben que yo amo a los abuelos, me encantan los abuelos y soy loca con los abuelos, de verdad, porque yo nunca he tenido abuelos. Yo tuve un abuelo, señores, yo no sé, a mí siempre me ha pasado algo. Yo tuve un abuelo de parte de madre, yo no sabía que era mi abuelo, de verdad. Yo viví con él durante un tiempo en el campo, porque mi tía nunca le decía papá ni nada, entonces yo pensé que era un amigo que siempre iba a visitarla. Entonces yo iba, le llevaba la comida y así normal. Después que él falleció, porque me dijeron que él es tu abuelo, y yo, ¿cómo que? Oh my God, ya ustedes saben. Entonces, hace par de meses atrás, a mí me llamaron, eso fue hace mucho, ya hace años, yo tenía como 9 años por ahí, como 9 años o 10 años, cuando lo de mi abuelo de parte de madre. Ok, en estos días, ya yo tanto grande, a mí me llamaron y me dijeron, se murió tu abuela. Digo yo, ¿qué abuela? Porque yo no tengo abuela. Un número desconocido, rarísimo. Digo yo, ¿cómo así? ¿De dónde sacaron mi número? Yo no tengo abuela. Me dijeron y luego mi papá me informó, tú sabes, yo le escribí y él me dijo que sí, que yo tenía una abuela de parte de madre y que, digo, de parte de él, y que mi abuela se murió y eso. Y digo yo, pero ¿por qué tú nunca me dijiste que yo tenía abuela y eso? Me trancó, no me dijo nada, no hablamos. Ok, muy bien, entonces yo empiezo a pensar y a darme cuenta que realmente yo tengo familia de parte de padre. Entonces yo quiero comunicarme, hablar con esa gente, porque en verdad quiero saber, pero tampoco quiero ir tan profundo, porque un día, hace muchísimo, se rumoraba en mi casa de que yo no era hija de mi papá, se rumoraba. Entonces digo yo no quiero ir tan profundo, porque, óyeme, hay un bobo y la que va a terminar afectada soy yo. Pero yo sé que yo soy hija de mi papá, pero decían que no, rumores, tú sabes, cosa lejana, cosa que escuché por ahí rodando. Ok, en estos días a mí se me presentó un problemazo que solamente mi papá o un hermano de él podía ayudarme. Alguien con su mismo apellido, alguien tenía que ser un hermano de él, un tío mío o mi papá solamente. Entonces yo agarré y me comuniqué con mi papá. Ay, Dios, gracias, no estoy llorando. Gracias, Señor, gracias. Señores, pasa que yo hice el video para TikTok y dije que no iba a llorar, que no volvería a llorar y que iba a hacer esto sin llorar, porque no puedo llorar. No, todo está superado, no puedo llorar y no voy a llorar. Me siento muy bien de que lo esté logrando, de verdad. Ok. Como yo le estaba diciendo, solamente alguien con su mismo apellido me podía ayudar. Yo agarré y me comuniqué con él. Le dije, mira, me está pasando eso y eso, por favor, ayúdame. Y él me dijo que él no puede ayudarme, pero que él me iba a pasar el contacto de un hermano de él, o sea, un tío mío. Digo yo, un tío mío, yo tengo tío. Y él me dijo que sí, que yo tenía tío. Entonces yo, mi amor, estaba muy feliz porque me iba a comunicar con un tío mío, por lo menos un familiar mío.
La agarré y le escribí por WhatsApp, le puse hola, soy Maribel, le mandé una foto mía y le dije hija de fulano de tal, o sea, tu hermano. Y esa persona me dejó en visto. Duró 3 días, o sea, yo duré 3 días en visto. Luego le dije hola, te escribo por tal razón, me está pasando eso y solamente tú o mi papá me pueden ayudar. Señores, en visto y luego bloqueada. Digo yo, no puede ser. Algo raro. No puedo llorar. Ok, digo yo, no puede ser, algo raro está pasando. Entonces yo agarré y se lo comuniqué a mi papá. Mi papá me dijo, déjame ver. Yo le dije, pero él tiene algún problema contigo, tú le debes algo, o ustedes están en conflicto. Y él me dijo que no. Entonces él agarró y me pasó el número de un hijo de él, tú sabes, de un hijo de mi tío. Yo agarré y le puse, hola, soy Maribel Sammy, le mandé una foto. Lo vio automáticamente. Luego me apareció que estaba escribiendo y hasta el sol de hoy no ha dejado de escribir. Me apareció que estaba escribiendo. Después de ahí no me dijo nada, no me ha dicho nada, me dejó en visto y todo. Yo dije, bueno, ya, señores, porque si yo sé que yo tengo una sobrina, hija de mi hermano, y esa persona se comunica conmigo, aunque sea 10 años, 20 años, 30 años, 50 años, yo no voy a hacer caso porque es mi familia, una sobrina es como si fuera una hija para mí. ¿Tú me entiendes? Entonces yo pensé que sería así, porque yo no sabía de su existencia. Puede ser que ellos sí supieran de mi existencia, pero yo no sabía de la existencia de ellos, ¿me entiendes? Entonces cuando logré comunicarme con ellos, me ignoraron, me dejaron en visto, me bloquearon. Entonces yo volví, le escribí y le dije, papá, ¿usted tiene algún problema con esa gente? Y él me dijo que no. Y que bueno. Y ya ustedes saben, ese es el story time. Así es como la familia y mi papá no quieren saber de mí. No conozco a ninguno los conozco, ni nada. Solo a mi papá. Y lo he visto como 15 veces durante toda mi vida. Comenten aquí si su papá ha sido bueno con ustedes, porque el mío, no sé en verdad. No sé, no puedo decir que sí, no sé. Nada, los amo, no olviden suscribirse, pasar por mi Instagram. Voy a dejar aquí mi cuenta de PayPal para los que quieran ayudar en PayPal. Ustedes saben que YouTube no me quiere enviar nada, yo no sé, YouTube está como que quillado conmigo. Y los amo y siempre los voy a amar.